Muy buenos días, mi nombre es Freddy Rodríguez, soy médico especialista en emergencia. Bienvenidos a esta sesión de Pregúntale a Emergencia. El día de hoy nos encontramos con el doctor Samuel Roberts Vega. Él es médico especialista en pediatría y subespecialista en medicina de emergencia. El doctor obtiene su título de médico especialista en el Hospital del Niño. Posteriormente hace su subespecialidad en el Hospital Infantil Federico Gómez. Buenos días, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo Buenos estamos? días, bien, gracias. ¿Y tú, Freddy? Aquí, en este día, vamos a hablar sobre un tema que es muy crucial para la evaluación tanto en emergencias pediátricas a todos los niveles, y es sobre el triángulo de evaluación pediátrica. Doctor Roberts, la evaluación pediátrica en el departamento de emergencia es muy crucial y importante para poder determinar rápidamente qué paciente requiere una evaluación de urgente, qué paciente puede esperar, qué paciente podemos mitigar o retrasar un poco la atención para darle prioridad a otro. Así es. ¿Cómo nos orientaría este triángulo de evaluación pediátrica para eso? Muy bien, gracias por la invitación, primero que nada. Pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito antes de entrar de lleno al triángulo de acción pediátrica, a cómo llegó la emergencia de pediatría en este país? ¿Te parece? Sí, me parece bastante bien. Siempre es bueno hablar un poquito de la De historia, de historia. saber de los cimientos de lo que estamos haciendo ahora. Mira que las emergencias pediátricas en este país está ligada al nombre de la doctora Alina Arcia. Okay. Ella estudia medicina en la Universidad de Panamá. Por ahí a mitad de carrera se da cuenta de que quiere ser pediatra. Entonces, ella tuvo una vida en donde estuvo ligada a los cuartos de emergencia por situaciones de la vida. Y su pediatra era nada más y nada menos que el doctor José Renán Esquivel. Entonces, viendo lo que hacía el doctor José Renán Esquivel, ella pues decide, yo voy a ser pediatra. Termina la carrera y trabaja un año ad honorem en el Hospital del Niño como médico general. Estamos hablando Okay. de finales de los 80, principios de los 90. El ámbito social y político y económico en ese momento de la historia de nuestro país no andaba muy bueno, no andaba muy bien. Entonces ella dice, aquí las opciones no son tan buenas, yo me voy a estudiar afuera. Y ella se va a México y entonces estudia pediatría. Estando en México, en un congreso, conoce a otra personalidad de la pediatría de este país, a la doctora María Carmela Johnson, que en paz descanse, que fue una de las primeras intensivistas pediatras de este país. Y ahí conversan y la doctora Johnson dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no estudias urgencias? Y eso refuerza la idea que ya tenía la doctora Arcia, que siempre le gustó la emergencia. Dice, sí, yo voy a estudiar emergencia. Entonces la doctora Arcia termina pediatría, se queda en México precisamente en el Federico Gómez, ahí hace emergencia. Y a eso de los años 96, 1996, llega aquí a Panamá, siendo la primera emergencióloga pediatra. Entonces, de hecho, mira que la emergencia como tal está ligada a la doctora Arcia. El doctor González Rosario llega aproximadamente unos 2-3 años después al país. Okay. ¿Sí? Entonces, las emergencias pediátricas fueron las primeras pues, en llegar aquí a Panamá y nos abrió las puertas junto con el doctor González Rosario para que pues, esa especialidad sea lo que es hoy día. Ya conociendo un poquito de la historia de cómo surge la emergencia aquí en Panamá, actualmente, ¿en qué hospitales contamos con un especialista en emergencias pediátricas? Mira, habemos 4. De Ok. hecho, hubo un gap importante. Después que llega la doctora Arcia, pasan casi 20 años Wow. para que llegue el segundo emergenciólogo pediatra, su servidor. Entonces, 6 meses después de mi llegada, llega la doctora Rosa Flores. Y unos 5 o 6 años después de que nosotros llegamos al país, entonces llega la doctora Jan Escalera. Actualmente, 3 de nosotros estamos en el Hospital del Niño, el doctor José Renán Esquivel, y la doctora Escalera está en el José Domingo Valdía, en Chiriquí. Entonces son los 2 hospitales que tienen sus especialistas en emergencias pediátricas. ¿Y actualmente existe algún plan para la formación aquí en Panamá o todavía están en proceso? Estamos en proceso. Fíjate que, pues, estructuralmente, entre otras cosas, pues nos ayuda el Hospital del Niño actual. Entonces, la idea es que cuando empecemos a trabajar en el hospital nuevo, pues el plan ya está hecho y comenzamos entonces en ese lugar con la residencia de esa subespecialidad aquí en Panamá. Estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar en el plan académico. Bien, entrando un poquito ya en materia, cuando hablamos de emergencias pediátricas, sabemos que son decisiones rápidas que hay que tomar porque se trata de la vida de un niño, de un infante.
Una de las herramientas que se utilizan muy a menudo y de hecho es crucial en el momento de la evaluación en el departamento de emergencia es el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué nos podría hablar sobre el triángulo de evaluación pediátrica? Sí, definitivamente es una herramienta súper importante. Fíjate que el triángulo nace por iniciativa de la Academia Americana de Pediatría. ¿Sí? Eso no ha variado mucho en estos tiempos, igual que en aquellos. La gente cuando tiene que atender niños le da como miedo, le causa como angustia, ansiedad, no todo el mundo está preparado Ahora, para atender niños y si el niño está críticamente enfermo, peor peor. todavía. Entonces, para tratar de estandarizar ese abordaje del paciente críticamente enfermo, el que no está en un cuarto de urgencias, que no está en terapia intensiva, no está acostumbrado a lidiar y no tiene esas habilidades, ¿no? Entonces, tratando de estandarizar el abordaje de ese paciente, la Academia Americana de Pediatría se junta con otras entidades que tienen que ver con medicina de emergencia y crean entonces un programa. Hay un comité como para el 98 más o menos, y luego en el 2000 sale el primer plan nacional en Estados Unidos que está hecho para profesionales de la prehospitalaria. Entonces, un plan de educación para profesionales de prehospitalaria y allí entonces comienza lo que es el triángulo de evaluación pediátrica. Luego de eso, se reúnen como en el 2005 la Academia Americana de Pediatría, el Colegio Americano de Medicina de Emergencias, la Sociedad de Enfermeras en Emergencias, la AJA, y todos ellos convienen en que, ¿sabes qué? Esta evaluación que se ideó, el triángulo de evaluación pediátrica, debe ser la piedra angular inicial para el abordaje de todo paciente críticamente enfermo. Y entonces ahí aproximadamente a partir del 2005 ves que se introduce el TEP, o el triángulo de evaluación pediátrica, en los cursos como el de PIP, en el curso como el PALS y en cursos como de formación de emergencia de enfermeras, entre otros, ¿no? Ahí es parte de la historia, así nace el TEP. Incluso es una de las primeras formaciones que se nos dan a nosotros los especialistas de urgencias de adultos. Cuando vamos a las rotaciones de pediatría, lo primordial que nos exigen y nos piden es conocer el triángulo de evaluación pediátrica, saber qué parámetros evalúa, cómo evaluarlo, en qué tiempo evaluarlo. Y es importante reconocer que este tipo de evaluación es crucial, como ya habíamos mencionado, y nos va a permitir determinar y clasificar al paciente para poder entonces realizar el abordaje apropiado en esto. ¿En qué Así es. tiempo se debe hacer este triángulo de evaluación pediátrica? Mira, es una herramienta sencilla y que no toma mucho tiempo. Sencilla porque tú no necesitas ningún instrumento. Vas a utilizar tu audición y tu visión. Es todo lo que necesitas. Y esta evaluación debe realizarse en un periodo entre 30 y 60 segundos. Desde que el paciente viene cruzando la puerta, tú comienzas a hacer tu evaluación del TEP. Y esto es importante reconocerlo para todos los profesionales de salud que nos siguen, de que, como él bien menciona, solamente mirando, o sea, parte de la evaluación de un especialista de emergencia o de todo personal que trabaja en el área de emergencia es evaluar cuando el paciente va ingresando, ver cómo lo trae el niño, la mamá en los brazos, si el niño viene irritable, son ciertas características que nosotros vamos a ir observando para poder entonces determinar y poder clasificar qué parámetro está alterado en este paciente y así mismo poder entonces hacer la clasificación. Teniendo conocimiento sobre el tema de evaluación pediátrica, ¿a qué nivel o en qué niveles podemos utilizarlo en cuanto a la atención del paciente de emergencia? Uf, en todos los niveles de atención, Freddy, en todos los niveles de atención, en el nivel primario, secundario, si usted está incluso en el tercer nivel y usted está en el cuarto de urgencia, lo puede utilizar. Si usted está en el piso y lo llaman a evaluar a un paciente que ya está hospitalizado, usted lo puede utilizar. O sea, en todo nivel de atención, él es súper útil. Entonces, como ven, es una herramienta que es muy crucial. Conocerla le va a ayudar a servir a poder entonces clasificar al paciente y hacer las intervenciones oportunas. Por eso es que es muy importante en estos casos, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener claro, siendo un médico de atención de primer nivel, segundo nivel, ¿cómo me podría ayudar este triángulo de evaluación pediátrica al momento de tomar decisiones? Pues es muy interesante porque te va a ayudar a priorizar la atención. El triángulo de evaluación pediátrica sirve para hacer un triage, por ejemplo, y también para determinar la gravedad del paciente que estás evaluando en ese momento. Entonces, como ya dijimos, son tres lados. Uno es la apariencia, el otro es la respiración y el otro es la parte circulatoria. Entonces, usted va a darle prioridad, atención al paciente de acuerdo a los lados que estén alterados. Si ningún lado está alterado, el triángulo entonces se dice que es estable.
Por ende, ese paciente puede ser clasificado como verde. Si hay algún lado alterado, cualquiera de los tres, entonces ese paciente es clasificado como amarillo. Si 2 lados del triángulo están alterados, ese paciente es naranja. Y si los 3 lados del triángulo están alterados, entonces ese es un paciente rojo. Entonces, como ves, en 30-60 segundos tú puedes hacer un triaje y establecer cuál es la prioridad de los pacientes que tienes ahí, hacerte una idea de la gravedad que tiene y si amerita o no un tratamiento inmediato. ¿También me podría ser útil para poder tomar la decisión de trasladar a un paciente hacia otro nivel? ¿O Por supuesto que sí, porque si tú ves que es un paciente que es naranja, probablemente utilice mucho más recursos, tanto en insumos como de personal de lo que tú dispones en ese nivel de atención. Así que vas a dar la estabilización inicial, pero pensando en que tienes que trasladarlo a otro nivel de atención. Claro que sí. Y esto es importante también reconocerlo, porque muchas veces llegan pacientes a niveles de atención primaria o a clínicas particulares en donde simplemente por ser pediátricos no le hacen una evaluación y lo difieren a otra instalación. Para conocer este triángulo de evaluación pediátrica le permitiría entonces con mayor decisión por saber si tiene que estabilizar al paciente, luego trasladarlo o bien puede trasladarlo directamente dependiendo entonces del nivel de gravedad que presenta. Ahora Claro. bien, ya conociendo lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, las partes que componen, ¿cómo puedo interpretar yo el triángulo de evaluación pediátrica una vez que lo realizo? Claro, mira. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la apariencia, ¿ok? En la apariencia usted va a ver si el paciente tiene un buen tono muscular o está hipotónico, por ejemplo. No es lo mismo que llegue un paciente con un tono a que la mamá cargue, como quien dice en buen panameño, un muñeco de trapo ahí en los brazos, ¿no? Eso debe llamarle la atención. Lo otro es la interacción del niño con el medio, si él está pendiente de los ruidos, de lo que hay, de las luces y demás en el entorno. Si ese niño hace contacto visual, por ejemplo, el niño puede tener mirada perdida o el niño puede tener los ojos cerrados y no interaccionar, ¿ok? Y también usted va a evaluar si ese niño está hablando, está llorando o está totalmente callado, ¿ok? En cuanto a la respiración, pues usted va a evaluar si hay signos de dificultad respiratoria como tiraje subcostal, intercostal, supraclavicular, supraesternal. Usted va a ver si hay cabeceo, usted va a ver si hay posición de trípode, usted va a ver si el paciente se le escucha estridor, si el paciente va a presentar sibilancias audibles sin estetoscopio. Entonces todas esas cosas nos van a hacer pensar que hay un problema en la parte respiratoria. En la parte circulatoria son 3 aspectos lo que vamos a evaluar. Si ese niño tiene cianosis, y usted puede ver si la cianosis es central, si la cianosis es periférica, si es atrocianosis nada más, si ese niño está pálido, y esta palidez, aunque uno siempre la asocia a anemia usualmente, cuando hay alteración de la circulación periférica, pues esa vasoconstricción severa va a producir esa palidez. O si hay, por ejemplo, esa coloración moteada, o piel marmórea que le llamamos, que precisamente por alteración de la circulación periférica va a haber como parcias, partes que están bien perfundidas, partes que están mal perfundidas y se ve así como un mosaico, ¿no? Entonces eso es lo que uno va a buscar y va a interpretar y va a ver qué está alterado de cada uno de esos lados. Bien, ya conocemos sobre las diferentes partes que tienen que ver con el triángulo de evaluación pediátrica, qué parámetros evaluar, cómo realizar esta evaluación. Ahora bien, nos mencionaste que parte de las combinaciones que se pueden presentar es que el paciente solamente tenga un lado alterado. ¿Qué pasa o qué debo sospechar cuando el paciente tiene 2 lados de la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica alterados? ¿O qué patologías puedo yo pensar o cómo yo puedo hacer el abordaje en ese paciente? Interesante pregunta. Fíjense que en el abordaje del paciente críticamente enfermo, a nosotros no nos interesa en ese momento el diagnóstico preciso. También nos interesa saber que él tiene una neumonía complicada por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ese no es el objetivo. Yo debo comenzar el triángulo de evaluación pediátrica y ver si ese paciente está estable, inestable y hacer un diagnóstico fisiopatológico para poder entonces estabilizar eso y luego dedicarme a buscar la etiología del problema. Entonces, en ese sentido, cuando yo no tengo ninguna parte del triángulo alterado, el triángulo está estable. Okay. Si tengo la apariencia alterada y los otros 2 lados están normal, yo digo, aquí hay una disfunción del sistema nervioso central. ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser desde hipoglicemia hasta una neuroinfección. Eso lo veremos más adelante. Pero en ese momento yo sospecho con la apariencia alterada que hay una disfunción del sistema nervioso central. Okay. ¿Okay? Si entonces yo tengo la apariencia normal
tengo la respiración alterada y la circulación normal, entonces yo digo que ese paciente tiene dificultad respiratoria. Ok. ¿Ok? Si tengo la apariencia alterada, además de la respiración alterada y la circulación normal, entonces yo digo que tiene insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Si yo tengo la apariencia normal, la respiración normal y la circulación alterada, aquí hay un posible estado de shock compensado. Pero si además de la circulación alterada, yo tengo también la apariencia alterada, entonces yo debo pensar que tengo un shock descompensado. ¿Okay? Y si todos los lados del triángulo están alterados, entonces yo digo, aquí hay un fallo cardiopulmonar. Eso no necesariamente significa que el paciente está en una parada cardiorrespiratoria, pero seguramente pronto la hará si no tomo ningún tipo de intervención. Ok. Conociendo esta parte crucial ya en el abordaje del paciente pediátrico, haces mención del paciente con shock descompensado, shock compensado, dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, pero ¿cómo el médico general de esa atención primaria que no tiene esa especialidad en pediatría, esa subespecialidad en emergencia, puede reconocer o puede diferenciar entre un paciente con dificultad respiratoria o con una insuficiencia respiratoria si no tiene ese conocimiento profundo o ese conocimiento sobre el tema de evaluación pediátrica? Porque una de las complicaciones ahora mismo en Panamá son los cuadros respiratorios que afectan mucho, mucho, mucho a los pacientes pediátricos. Sobre todo ahora tenemos muchos casos de metapneumovirus, pacientes hospitalizados, y también por la parte de COVID y la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo esos médicos generales podrían utilizar esta diferenciación para poder entonces trasladar al paciente a la unidad correspondiente de ser necesario? Claro. Cuando usted tiene un paciente que pues tiene un prodromo catarral que empezó con rinorrea, coriza, fiebre, usted dice pues tiene un cuadro definitivamente de infección respiratoria vía aérea superior usualmente. Cuando ese paciente empieza a tener entonces tiraje subcostal, tiraje intercostal, ya entonces el paciente tiene dificultad respiratoria. Tal vez si usted oculta, puede que escuche algunos estertores crepitantes, algunas sibilancias, pero hasta ahí el paciente tiene algo de dificultad y esto pudiera manejar. Cuando ese paciente comienza a desarrollar otros signos como tiraje supraesternal, como aleteo nasal, ya la cosa se ha ido complicando. Y cuando esto se junta con alteración del sensorio, entonces usted dice, tiene insuficiencia respiratoria. Porque la insuficiencia es la dificultad respiratoria más la alteración de otro sistema. En este caso, por ejemplo, del sistema nervioso central, que puede estar viéndose afectado ya sea por hipoxia, por hipercapnia o por ambas. Usted no lo sabe en ese momento, pero esa alteración no es normal. Entonces, como hay alteración del sensorio, ese paciente está en insuficiencia. Si usted tiene un paciente que está cianótico, ese paciente, usualmente uno de manera portátil tiene oximetría de pulso, entonces si ese paciente está saturando menos del 91%, hay un problema serio. No está oxigenando bien y entonces ese paciente está en insuficiencia respiratoria. Entonces es importante entonces que como médicos generales de atención primaria podamos reconocer y diferenciar entre una insuficiencia y una dificultad respiratoria, teniendo en cuenta de que la insuficiencia respiratoria no es más que la evolución normal de una no intervención adecuada en un paciente que nos llega con dificultad respiratoria. Posteriormente, esta insuficiencia va a evolucionar si no hacemos la interpretación o el abordaje adecuado y el paciente entonces nos va a caer en un estado de shock. Shock ya es un término muy usual en términos de emergencia, es muy amplio, hay muchas cosas que entran en juego y es importante saber reconocer los datos tempranos. ¿Qué otras características podemos reconocer dentro de la evaluación de triángulo pediátrico en la atención primaria que nos hace pensar de que el paciente está chocado? Chocado. Sí, eso es un término muy familiar. Fíjense, aquí lo importante es reconocer temprano el shock, porque cuando usted reconoce tarde el shock, pues el paciente probablemente haga una insuficiencia cardiopulmonar, cardiorrespiratoria y caiga en paro, y eso es lo que usted quiere evitar. Entonces, una de las primeras cosas que usted le puede hacer sospechar, y en pediatría es bien sencillo sospecharlo, las pérdidas. ¿Okay? Ese paciente, en pediatría el shock hipovolémico no hemorrágico es el más común. Si ha tenido mucha diarrea, si no se ha podido alimentar bien,
si ha tenido mucha fiebre y ha aumentado las pérdidas insensibles y usted lo ve deshidratado, entonces usted piensa, ¿será que está chocado? ¿No? Entonces, la frecuencia cardíaca elevada es muy inespecífica, pero es muy sensible al shock. O sea, si usted tiene un paciente que no lo ve bien de acuerdo al triángulo de evaluación pediátrica y está taquicárdico, entonces usted piensa a buscar otros signos. ¿Qué signos? Pues la palidez. Ya dijimos que la circulación periférica se compromete, entonces hay mucha vasoconstricción y la piel se pone muy pálida. Usted toca las extremidades del paciente y se encuentran más frías en referencia a la temperatura central que el tronco. Eso también es por la vasoconstricción severa que hay, ¿okay? O por el contrario, si estamos hablando de un shock séptico, pueden estar muy calientes las extremidades. Eso nos lleva también a hablar del llenado capilar. Si es un shock séptico, por ejemplo, va a estar muy vasodilatado y el llenado va a estar inmediato. Pero en el shock hipovolémico, por ejemplo, esa vasoconstricción hace que el llenado capilar se prolongue. Se va a tener un llenado capilar de 3-4 segundos. Los pulsos periféricos pueden que estén débiles o ausentes, esa es otra cosa importante. Y pues cuando uno reconoce todos esos signos, es posible que el paciente esté en un estado de shock. Otra cosa muy importante es lo que llamamos la taquipnea silenciosa. Un paciente que no tiene cuadro respiratorio y que usted no le oculta nada, no tiene aumento del trabajo respiratorio, pero usted ve que está. Entonces, probablemente haya acidosis metabólica por el shock y él esté tratando de compensar lavando un poco de CO2. Entonces, también hay que tener cuidado con eso y prestarle atención. Gracias, Robert. Otra pregunta que me surge aquí durante la entrevista. Paciente que nos llega con un triángulo de evaluación pediátrica inicial, los 3 lados están normales. Médico decide, bueno, asignarlo como verde, azul, y lo asigna al área de la consulta externa. ¿Ese paciente puede cambiar de sus 3 lados normales a los 3 anormales o 1 anormal? ¿O es inespecífico o es poco probable que eso suceda? Interesante tu pregunta. Parte de hacer triaje es que usted pueda ubicar a los pacientes donde deben estar, pero que se le haga una valoración constante. Entonces eso es importante en el triaje porque definitivamente la condición puede cambiar. Difícilmente va a cambiar de estar todos los lados estables a estar todos los lados inestables de un momento a otro. Okay. Difícilmente eso va a pasar, pero sí puede ir evolucionando. Como bien dices, un paciente puede estar con dificultad respiratoria y si usted no hace nada, evolucionar a insuficiencia respiratoria y si usted no hace nada, entonces va a ser un fallo cardiopulmonar. ¿Okay? Entonces definitivamente sí puede ir evaluando, sí puede ir evolucionando. Por eso que es importante estar haciendo una evaluación constante de los pacientes y sobre todo cuando no se han podido cumplir los tiempos en los que se tienen que atender, de acuerdo a la clasificación. Bueno, y como en todas las áreas de los hospitales, siempre hay muchas leyendas urbanas, mitos, anécdotas, y urgencias no escapa de eso. Hay una leyenda urbana muy famosa entre los residentes, sobre todo los residentes de urgencias de adultos que rotan por pediatría como parte de su formación. ¿Cuál será? Ay, señor. El famoso papel camilla. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa leyenda urbana que existe? El temor. El famoso papel camilla. El famoso papel camilla. Bueno, lo que pasa es que el área en donde nosotros estamos rotando, cuando ustedes pasan por ahí de residentes, no está muy adecuada como para la docencia. Hacemos lo que podemos, ¿no? Que sí nos gusta, entonces, pero no hay un tablero, una cosa para cuando llegue un caso uno poder explicar, analizar, hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, ahí al lado de nosotros, donde estamos sentados, hay una camilla. Y bueno, se nos ocurrió que cada vez que teníamos que explicar algo, agarramos y hacíamos ras y jalábamos el papel camilla. Y ahí comenzábamos entonces a hacer los esquemas, a comenzar a preguntarle a los residentes acerca de la fisiopatología, de problemas como presión intracraneal elevada, del shock y demás. Y bueno, luego me enteré que ese sonido de cuando uno estiraba el papel camilla comenzaba a crear ansiedad y adrenalina entre los residentes. Porque ya sabíamos lo que venía bajando. Y bueno, pues ese momento que compartimos con ustedes en la docencia, sí, pues sí, se fue creando como una leyenda. Cuando usted escuche el papel camilla, viene bajando la salsa. Que viene bajando la docencia.
ya sea un quiz sorpresa sobre algún tema en específico o algún tema que el doctor vio importante en un paciente y es importante que lo repasemos y al final siempre se crea ese ambiente de jocosidad, de humor, pero siempre manteniendo la parte del nivel y la excelencia en la cuanto a la parte académica, ¿no? Claro. Siempre son tips importantes que como especialistas nosotros debemos reconocer y eso nos ayuda bastante, ¿no? Pero sí se ha creado como esa leyenda urbana en emergencia que tú nomás escuchas el ¡zas! Viene el papel camilla y tú nomás escuchas y dice el doctor, sigan. Ya tú sabes que viene bajando la docencia especial. Y sobre todo cuando se tratan de especialistas en emergencia porque siempre nos dicen, ¿no? Ustedes son chocólogos, conocen de shock, vamos a hablar de shock. Uno de los temas favoritos del doctor, ¿verdad? Bueno, le agradezco mucho al doctor Roberts por la presencia aquí en este Pregunta de la Emergencia. Le agradecemos a ustedes, a todos ustedes por escucharnos y nos vemos la próxima ocasión. Gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que haya sido de utilidad para todos. Saludos. Y bien, recuerden dejarnos sus preguntas y comentarios aquí abajo.